La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... La Hora Extra. Con Raquel García. Bienvenidas, bienvenidos a La Hora Extra. Dice Soledad Puertolas que no estamos abocados a lo irremediable, que el destino lo escogemos nosotros. La escritora y académica acaba de publicar nueva novela que surge después de encontrar, por casualidad, en el desván de su casa, un manuscrito perdido que terminó convirtiendo en un laberinto narrativo de aires policíacos. Con ella comenzamos este nuevo episodio de La Hora Extra, que hoy nos va a llevar a Almagro para redescubrir la poesía del 19 y a Barcelona para adentrarnos en la obra de la gran cineasta Agnès Varda, una de las voces más destacadas de la Nouvelle Vague. Comenzamos. Soledad Puertolas, bienvenida a La Hora Extra. Pues encantada de estar aquí, gracias. Estamos encantadas de que estés en el programa. Comentábamos ahora fuera de micro, preparando ya las vacaciones. Pues sí, la verdad, con mucha ilusión, porque me encantan los cambios de escenario, pasar de Pozuelo de Alarcón, que me gusta mucho donde estoy, también disfruto del lugar, pero voy a Galicia, que es un lugar donde me siento muy acogida, muy bien y muy en consonancia con lo que es casi con el tópico de Galicia, ¿no? Diría yo, porque me gusta esa cadencia, esa suavidad y a la vez esa especie de naturalidad, ¿no? Y de algo muy, muy vivo, muy inocente, poco maleado, ¿no? Que veo yo en algunas partes del carácter de Galicia. Soledad, acabas de publicar la novela Olvidada en la casa del ingeniero con Anagrama. Es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. Al final lo has convertido en una perfecta muñeca matrioska con varios narradores, escritores que van componiendo el relato. Yo no sé de dónde surge construir la novela de esta forma. Pues sí, es una casualidad. La verdad que no es una cosa, no ha sido producto de un juego metaliterario que yo me haya propuesto mentalmente hacer este juego. Simplemente es que me encontré con una novela que yo había escrito hace 30, 40 años y que no la hubiera revisado en mi vida ni visto porque no estaba ni impresa, y la encontró mi marido en un disquete en el desván de la casa de Pozuelo donde vivo, que tiene un desván, que no estaba ni impreso ni nada. Me dijo mi marido, aquí parece que hay una novela, ¿te acuerdas? Digo, pues sí. Bueno, déjalo, ya no tenía mayor interés yo. Y dijo, bueno, pues te la voy a imprimir para ver si funciona si te gusta y si funciona el ordenador y tal. Y tardé mucho tiempo en leerla porque pensaba, una novela ya, o sea, que si no llega a ser por eso, esta novela no sale. O sea que, bueno, y cuando me la encontré, estaba escribiendo una novela, yo en ese momento, cuyo narrador en primera persona era un escritor de novelas juveniles, que era Mauricio Bayar. Y entonces, pues qué mejor que dársela a él para que opinara, y se la di a él y él decidió que sí, que le gustaba mucho. Le gustó que había algo muy juvenil, muy fresco, muy... Entonces, en realidad la novela es esa la que hay. Luego, claro, Mauricio pues ha metido mano en ella porque le gustó tanto que la hizo suya, y como no localizaron a la autora por ninguna parte, decidió contar cómo había pasado y firmarla a él diciendo, pero me la he encontrado. Como gran contadora de historias, Soledad, sitúas en el centro de la novela este hallazgo del manuscrito, pero también hay una herencia, una muerte inoportuna, o no tanto. Comienzas al más puro estilo de novela policíaca, pero luego todo termina en un relato personal, de amor, de la complejidad de los afectos, la familia. No sé cómo consigues que funcionen todas las piezas de este laberinto narrativo. Pues no lo sé, pero han encajado porque, claro, como estaba el manuscrito, que era muy juvenil de voz y muy valiente, y iba contando todo lo que le iba pasando, que efectivamente la novela fundamental, que es esta, la de la herencia, pues la está contando por una chica que tiene ambición literaria, pero y que quiere expresarse con lo que es, ¿no? Quiere seguir adelante. Entonces yo me encontré con que era muy valiente en lo que estaba diciendo, que estaba planteando las cosas con mucho desparpajo, con mucha osadía, en cierto modo. Y bueno, pues luego, como Mauricio es el que está leyendo la novela y ha metido también cosas, pues ha encajado.
Es que a Mauricio le encantó esta narradora, le encantó. O sea, que yo creo que hay también una conexión entre los dos narradores principales, que son Mauricio y esta chica, que no sabemos cómo se llama, que él la llama Laura, pero que en definitiva es la que habla, la cuenta la historia, es una tal Leonor, y habla de su tía Leonor, pero todo a mí me parecía como cómico en el fondo, pero yo me reía, pero es que era así, las cosas iban saliendo así. Ahora, hay tragedias y hay pasión amorosa, que eso también me sorprendió muchísimo. De eso vamos a hablar ahora. Sí. Vamos a hablar de Mauricio, que como decías es escritor de literatura juvenil, que hace suyo el manuscrito. Sí. Y que va salpicando, él dice, interrumpiendo toda la novela con sus propias reflexiones sobre la literatura. Por ejemplo, se plantea qué es ser novelista, habla de la importancia de la trama. Yo no sé por qué teorizas sobre estos conceptos y cuánto hay de ti en esas definiciones. Bueno, es que es lógico, porque se encuentra con una novela, Mauricio, que es escritor de novelas juveniles, pero también quiere escribir una novela para adultos, vamos a decir. Pues claro, se encuentra con esta novela que es de un aliento juvenil, pero hablando de cosas ya de adultos, y se siente muy involucrado, ¿no? Está diciendo, ¿qué hay aquí? ¿Qué tipo de novela hay? Él es partidario de la trama como escritor de novelas juveniles, le ha interesado siempre el atrapar al lector en la trama. Entonces, es inevitable que esta novela le suscite un interés de decir algunas cosas. Él no le gusta mucho teorizar, él no quiere ser el típico que juega con la literatura, porque él está muy metido en lo que es el argumento de la novela, el cuerpo de la novela, ¿no? Pero tiene ganas también, tiene impulso, todos lo tenemos, ¿no? Cuando nos encontramos, sobre todo, se ha encontrado como con un espejo de una novelista ignota que ha perdido, que ha dejado su novela allí, y entonces eso es una materia muy suya, ¿no? Muy suya. Y sí, se siente en la necesidad de teorizar, y yo, claro que hay mucho mío allí, porque yo estoy con él, o sea, de cierto modo me uno, tanto estoy con ella a veces como con él, me voy de aquí para allá, ¿no? Como autora final y casi como testigo de lo que va pasando, y digo, a ver qué hace, a ver qué piensa esto Mauricio del amor, porque a ver, es que ha escrito sobre el amor él en sus novelas juveniles, y claro, me doy cuenta de que el amor para Mauricio en las novelas juveniles estaba, pero no tampoco muy explícito, la muerte de las policíacas pues tampoco, también el misterio, pero tanto como la muerte no, o sea que yo le hago reflexionar desde su punto de vista lo que también a mí me interesa y me preocupa. Hay un momento en el que Mauricio también se pregunta sobre el método, ¿cuál es el método de escribir una novela? Yo no sé, Soledad, con tantísimas obras a tus espaldas, si has confeccionado tú tu propio método, si te sientas a escribir sabiendo por dónde vas a ir, si dejas que la historia te lleve por donde ella quiera. Claro, no hay método, ¿no? Yo creo que todo el tema de la niña de la suma, que es una anécdota que le cuenta un amigo suyo, que es la niña que le ponen a hacer una suma en la pizarra, una niña como perfecta, y la hace, y le han puesto varias sumas, y hace una, y dice, bueno, ¿y por qué no has hecho todas las demás? Dice que las demás se hacen de la misma manera. Entonces, ha decidido que ya sabe el método. Entonces, ¿qué pasa con la novela? Que la novela, cada novela va a tener su propio es que no hay método, no existe el método. Entonces, si escribieras todas de la misma manera, estarías escribiendo siempre la misma novela, ¿no? Entonces, no, fíjate, esta es una novela insospechada para mí, porque ¿quién me iba a decir a mí que de un manuscrito que había yo desechado y que me había arrinconado y que además no tenía ni curiosidad por leerlo, y me costó leerlo, y no he sido yo la que ha buscado este manuscrito? Entonces, ¿qué iba a decir a mí que de repente pues me ha surgido algo que nunca pensaba, que es hacer como dos novelas a la vez, pero respetando yo siempre lo que más me ha interesado? Es que me llegue, que me interese, porque si me interesa a mí, le interesará a alguien más, y quiero compartirlo, A los narradores les acompaña también una galería de personajes que forman parte, como tú dices en la novela, de una familia aislada que está formada por mujeres que no saben nada de la vida, pero que parecen felices. ¿Qué mujeres han inspirado a estas protagonistas? Estas mujeres, es que hay una galería efectivamente de mujeres que me encantan. Bueno, la propia tía Leonor, que es la que le mete a Leonor, que luego lo
cuenta Laura, la narradora, en todo este tema de la herencia, pues es la típica mujer estoy hablando de recuerdos de mi infancia, que de años 60, 50, 60, 70, toda esa franja, ¿no? del franquismo, pero no los últimos años, sino también todo entre la edad media del franquismo y el final. Pero en la edad media, que es de mi infancia, pues claro, estas mujeres casadas, pero sabiendo que su marido, pues vamos, es que tiene otra familia, que en fin, hace lo que le da la gana. Entonces ella tiene muchísimo carácter y entonces, como está pendiente de una herencia por parte de su marido, pues ha puesto toda su ilusión en que muera la propietaria de esa herencia y ella, pues digamos, ser recompensada por lo que ha aguantado su marido. Y esta mujer con tanto carácter, claro que está inspirada en personas que conozco, ¿no? En personas de mi propia entorno familiar. La madre, desde luego, el tío también tiene mucho que ver con personajes de mi historia familiar. O sea que todo este entramado que está en el argumento de la novela que está escribiendo Laura, son muy del entorno mío familiar. La madre, desde luego. Mi madre me aparece siempre en todas mis novelas, la madre de ella, de la narradora. Bueno, siempre son retratos así incompletos de mi madre. Sí, están gente que conozco. Hombre, están de otra manera, ¿no? Hablábamos antes de que esta novela nos habla de familia, de los roles que asumimos, también de las historias que se repiten y también del destino y de la fatalidad que muchas veces recae sobre una misma persona. No sé, Soledad, si que tenemos en nuestra mano algo para poder cambiarlo o si estamos abocados a lo irremediable muchas veces. No, para nada. No estamos abocados, no. El destino lo escoges, como yo hubiera podido no escoger esta novela, ¿no? Y dejarla ahí, pero he escogido enfrentarme a ella, ¿no? No estamos abocados, ¿no? En absoluto, o sea, sería terrible pensarlo. Y yo creo que la tragedia de la vida es cuando te aboca irremediablemente, que a veces pasa, pero eso es una perversión de la vida. No, lo que hay que intentar es que la vida no te aboque, que no, hay que luchar contra la idea de destino, desde luego, y yo creo que es como un deber individual y colectivo también, desde luego. La sobrina, Leonor, la narradora de la historia principal de la novela, hay un momento en el que termina concluyendo que no está buscando explicaciones, sino que realmente lo que hace es huir. No sé si la literatura, Soledad, es una forma de huida o de búsqueda. Es que es un poco lo mismo. Para mí, quiero decir, mi huida se convierte en búsqueda. Desde luego el punto así, digamos, de partida es la huida, pero luego te das cuenta que esa huida es una forma de búsqueda, que no es huida, que no es verdad que es huida. Quizás sea un momento solo, pero claro, si no partes de una idea de que quieres irte de un lado, no vas a otro, ¿no? Pero ese otro luego te capacita para estar donde estás, que es donde estás, que de ahí no puedes huir, ¿no? Entonces, toda huida en literatura, por lo menos esa es mi experiencia, se convierte en búsqueda. I know that you say I get mean when I'm drinking, but then again, sometimes I get really sweet, so La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha querido recuperar la poesía del 19 en canciones de amor, de desamor y de piratas. Estreno absoluto en Almagro con textos de Bécquer, Rosalía de Castro, Espronceda y Zorrilla, a los que ponen voz Marisa Paredes o Natalia Menéndez y que acompañan con la música de compositores como Ramón Carnicer, Emilio Arrieta o Paulina Cabrero. Hablan de la obra sus directores, son Jorge Torres y Xavier Alberti. Estamos redescubriendo otra vez la poesía del siglo XIX, porque muchas veces leída y escuchada como la hemos vivido ya desde los colegios, desde ciertas instituciones, lo vemos como casi banal, pero cuando nos adentramos en la poesía y en por qué lo escribieron en ese momento ciertos autores, nos adentramos en una belleza increíble. Y en eso estamos, queremos redescubrir esa belleza y esa profundidad y sumergirnos en amores, en pasiones, en aventuras.
Esta aventura musical nace en Union Square, en Nueva York, hace 20 años. Buscando en libros de viejo empecé a encontrar partituras. Los americanos nos han salvado una parte muy importante del patrimonio, especialmente sus universidades, porque realmente han hecho un trabajo de recopilación cuando aquí no se hacía. Y empecé a encontrar partituras de lo que se llama la escuela belcantista romántica española y dije, ¿pero qué es este tesoro tan maravilloso? Y empecé a recopilarlas y un día le dije, Luis, tenemos que hacer algo con esto, porque es que es un tesoro desconocido realmente. No solo por Paulina Carreño, que es la primera compositora que editó una partitura como compositora en España en el siglo XIX, o como Manuel García, que es realmente el creador de la escuela belcantista española. Realmente son compositores importantes que recogen una tradición aún muy mixta, que es la gran tradición de la tonadilla escénica del XVIII español, con sus aires de fandango interior, con homenajes constantes a la música que Scarlatti, el Padre Soler o Boccherini habían hecho para la corte, que habían generado realmente unos esquemas y unos estilemas fascinantes y únicos en la música del XVIII, y que con la gran revolución de Rossini, del belcantismo, de Donizetti, etcétera, etcétera, tiranizaron los pocos escenarios líricos que había en España en el XIX. Cultura Contemporánea de Barcelona acaba de inaugurar la exposición dedicada a Agnès Varda, fotógrafa, artista, cineasta y pionera de la Nouvelle Vague. La muestra recorre la vida y obra de esta mujer comprometida y fascinante que rompió con las reglas de la época y que siempre estuvo en constante búsqueda de nuevos lenguajes y formas de expresarse. Pepa Blanes. Agnès Varda fue una de las pocas mujeres directoras de su generación. Precursora dentro del movimiento de la Nouvelle Vague, Varda rompió normas y clichés y siempre quiso renovarse. Filmó más de 40 películas, entre largometrajes y cortos, y entre la ficción y el documental. Y además de trabajar en cine analógico, también probó con el digital. De façon surprenante, Édouard est aussi un glaneur né, ou plutôt un grappilleur. Il faut le voir avec son chapeau, sa chemise et son panier. Il a l'air d'un santon. Todo ese trabajo dentro y fuera del cine se expone ahora en el CCCB de Barcelona. Y es que Varda, antes que cineasta, fue fotógrafa, retratista y experimentó y jugó con soportes y lenguajes. Marche pas sur toutes les pommes, toi, alors. Hein? Passer derrière les paysans quand tout les fait traîner, ou alors ramasser les derniers fruits qu'on mûrit sur l'arbre. Ça, c'est les meilleures choses qu'on puisse avoir pour faire une bonne gnôle ou des bonnes pâtes de fruits. La exposición también nos descubre a la vida de Agnès Varda, marcada por su carrera de fondo para hacer cine con pocos recursos y su reconocimiento, y por los viajes, hijos, amistades y relaciones que mantuvo. Varda fue protagonista de la efervescencia social y política de su tiempo. Se afilió al feminismo, al movimiento hippie o a la lucha de los Black Panthers, y eso se reflejó en sus películas, como Ella canta y La otra no. Ce que vous fûtes, vierges ou putes, mater dolorosa. Desde su casa de la Rue Daguerre en París viajó por todo el mundo con su cámara colgando y retratando también en una de sus últimas películas la situación de las trabajadoras y los trabajadores por la Francia profunda, como demuestra en Caras y lugares. Moi j'ai 33 ans. Et toi je dirais plutôt que tu as 88 printemps. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ. La exposición refleja el espíritu abierto y viajero de Varda a través de objetos personales, de carteles, de obras de arte o de retratos y reportajes de fotos que realizó, algunos desconocidos o inéditos, como la serie fotográfica de su viaje a Cataluña en 1955. El cine de Agnès Varda está lleno de espejos, ¿no? Están físicamente con una palpitación metafórica y simbólica. Entonces explora los espejos con los cuales la cineasta reflejó la propia mirada hacia los otros, y siempre nos están como interpelando con su mirada, ¿no? Una exposición comisariada, por cierto, por Inma Merino, crítica y periodista y una de las mayores expertas en nuestro país del cine de la directora belga. Il fait toujours
fourbeaux au-dessus des nuages. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. En la cadena SER, La Hora Extra. Concha Querez, Esther Ferrer, Eulalia Grau, Eva Lutz, Soledad Sevilla o Teresa Gancedo son algunas de las artistas de España y Portugal que comenzaron a despuntar al final de la dictadura y en los primeros años del tardofranquismo. Ignoradas en aquella época, fue hace pocos años cuando algunas historiadoras comenzaron a dar valor a la dimensión política de su trabajo. Ahora, una exposición en el IBAM reconoce a estas mujeres y a sus obras que van de lo abstracto al realismo tradicional. Un reportaje de Paula Pérez. ¿Qué temas estaban presentes en las creaciones de las artistas españolas y portuguesas entre el final de la dictadura y el inicio de la democracia? ¿Plasmaban en su arte estos episodios históricos? Estas son algunas de las preguntas a las que responde el IBAM, l'Institut Valencià d'Art Modern, con la exposición El poder con que saltamos juntas, una propuesta que no solo quiere visibilizar su figura, sino que también se ha propuesto mostrar la aportación de todas ellas durante la transición política en la que estaban inmersos ambos países. Un trabajo laborioso que se ha cocinado a fuego lento, ya que comenzó a cocerse en 2019, cuando sus comisarias Mayallo y Lamoni se embarcaron en una larga e intensa investigación para explorar las conexiones existentes entre las 186 obras que ahora se exhiben ante el público. Llevamos trabajando muchos años, desde 2019, en esta exposición, y uno de los objetivos era mapear los contactos, los paralelismos, las relaciones que hubo entre mujeres artistas portuguesas y españolas que han sido muy ignoradas normalmente en las historias del arte establecidas. Escuchábamos a Patricia Mayallo, que destaca que las piezas son tan variadas como la propia realidad. No todas ellas se ocuparon de reflexionar sobre la condición femenina, aunque es cierto que un número significativo de sus obras sí tenían que ver con ella, como la división sexual del trabajo, la construcción de roles sociales, la maternidad o la violencia sexual. Normalmente, cuando hablamos de la obra de mujeres artistas, solemos asociar el trabajo de las mujeres a determinadas categorías, como el cuerpo, la sexualidad, la maternidad. Y uno de los objetivos de esta exposición es trascender un poco esas lecturas, aunque sin duda son categorías importantes. Lo que queríamos mostrar es que había una amplia diversidad de lenguajes y de prácticas experimentales que las mujeres estaban explorando en este momento. Hay artistas cercanas al pop, hay artistas que trabajan en una órbita más conceptual, hay muchas artistas abstractas, y yo creo que es importante subrayar esta diversidad y subrayar estas aportaciones de artistas que no necesariamente estaban trabajando solo desde una óptica feminista. Podremos visitarla hasta el próximo 30 de septiembre. Sus vidas cambiaron la historia de Inglaterra. Anna Bolena, Jane Seymour, Anna de Cleves, Catherine Howard y Catherine Parr, las 6 mujeres de Enrique VIII, mujeres fascinantes que han inspirado a escritores y artistas y que la National Portrait de Londres homenajea con una exposición de pinturas, de dibujos, de objetos, de fotografías, vestuario y películas que reconstruyen sus vidas y su legado. Un reportaje del corresponsal de la SER en Londres, Lucas Font. Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada y superviviente. Este fue el destino de las 6 mujeres de Enrique VIII, 6 mujeres que protagonizaron uno de los momentos más importantes en la historia de Inglaterra, el cisma con la Iglesia Católica, y cuyas vidas han sido representadas en múltiples ocasiones, pero probablemente en ninguna de ellas se ha ofrecido una imagen tan completa sobre estas mujeres como en esta exposición de la National Portrait Gallery de Londres. El nuevo espacio para exposiciones, inaugurado el año pasado, nos ha dado la oportunidad de pensar en las 6 reinas en una escala totalmente distinta, explica a la SER Charlotte Boland, comisaria de la exposición. Nos permite pensar en ellas no solo en los términos del siglo XVI, a través de sus retratos y de sus posesiones, sino también en la forma como las vemos hoy en día, su presencia en la cultura popular a través de producciones teatrales y de televisión. Sus historias nos llegan desde muchos ángulos distintos. La exposición incluye más de 140 piezas, entre ellas pinturas, tapices, libros y objetos personales de las protagonistas, pero también elementos más actuales, como los diseños del vestuario de la producción de la BBC Las 6 mujeres de Enrique VIII, emitida en los años 70. Traitors, do not sit with gentlemen. My Lord of Essex,
O vestidos originales del musical Six, que narra la vida de las 6 esposas de Enrique VIII, y que se ha convertido en todo un fenómeno de masas desde su estreno en el West End de Londres en 2019, y todo complementado con 6 retratos fotográficos hiperrealistas de las representaciones en cera de las esposas del rey, tomados en 1999 por el fotógrafo Hiroshi Sugimoto. La exposición dedica una sala a cada una de ellas, incluida Catalina de Aragón, la primera esposa del rey de Inglaterra y la que estuvo más tiempo en el trono. Catherine of Aragon is such a fascinating figure and who has been sort of buttressed her position. El poder de su familia avala su posición y hace que Enrique VIII no pueda deshacerse de ella. Esto obliga al rey a romper con la autoridad de la Iglesia Católica, lo cual demuestra lo firme y poderosa que era. He had to break the entire country from the authority of the Church in Rome, which shows really quite how steadfast and powerful she was. La historia de Catalina y la del resto de esposas del monarca estará disponible en la Galería Londinense hasta el 8 de septiembre. Es una de las bandas más longevas y uno de los máximos exponentes del heavy metal y el hard rock. La veterana banda alemana Scorpions acaba de pasar por Madrid dentro de la gira con la que celebra el 40 aniversario de su álbum Love at First Sting, que incluye algunos de sus mayores éxitos. Repasamos su historia con Valeria Chamorro. ¿Quién no reconoce este punteo? Quizás sin imitadores y con un poco de letra ya haya pistas suficientes. De la banda nos habla Fernando Neira, periodista especializado en música. En toda buena banda de heavy metal que se precie, la confluencia o la buena armonía entre la voz principal y la guitarra eléctrica líder son fundamentales para definir el sonido, la naturaleza y el temperamento de Scorpions. Y desde luego los alemanes han contado con 2 puntales en esas 2 líderes fundamentales. El fundador es el instrumentista, es Rudolf Schenker, y tenemos que llegar hasta el año 69 para encontrarnos con los orígenes de la banda. Y evidentemente nada habría sido igual en Scorpions sin la participación de Klaus Meine, que sigue siendo la voz principal a pesar de todas las dificultades, porque Meine sufrió una pérdida de capacidades vocales, incluso estuvo a punto de pasar por el quirófano para operarse las cuerdas vocales. Estamos hablando de principios de los años 80. Se habló de que había sido despedido de la banda e incluso existía un nombre de quien en teoría iba a sustituirle, que era Don Dokken. Bueno, pues no solamente no se produjo esa sustitución, sino que la vuelta de Meine coincidió en el año 82 con la publicación del disco Blackout y su primer gran éxito, o al menos éxito de culto, que era No One Like You. Un estilo que, como han vuelto a demostrar esta semana en el concierto del Withing Center en Madrid, sigue resistiéndose al cambio. Pues las que me gustan más, las que Wind of Chains. Yo me quedaría con No One Like You, Rock You Like a Hurricane y Wind of Chains. Esa canción nació en el contexto de un festival que se celebraba en Moscú, el Moscow Peace Festival, en el año 89. A los pocos meses después de que ellos habían tenido la inspiración para esos vientos de cambio, sucedió en noviembre del 89 la caída del muro de Berlín, con lo cual una canción que había nacido en Moscú, en la antigua Unión Soviética, se convirtió en el himno oficioso de la reunificación de las 2 Alemanías. Y de las ansias de cambio a las ansias de amor. Still Loving You fue un éxito en medio mundo en el año 84. Aquí en España, desde luego, también se hizo muy popular. Pero en ningún sitio llegó tan lejos como en el país vecino. En Francia llegó al número 1, estuvo mucho tiempo y durante meses fue una canción extraordinariamente programada en todas las emisoras. ¿Qué sucedió? Que cuando llegaron después del éxito los Scorpions a Francia, les dijeron que sepáis, chicos, que sois los culpables directos
de un baby boom. Quizá la música no amansa a las fieras, sino que nos vuelve un poco locos. Es cosa de dejarse sentir. Gracias a David Nieto, que ha estado al frente de la realización, y a todos los que cada semana nos escucháis al otro lado. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.